hablando obviamente de los altares, ¿no? Y que hay una realidad que es importante entender en este día qué es lo que Dios tiene. Yo quiero que vayas conmigo, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, Elba, te bendigo, León, en el nombre de Jesús, a Marcos, capítulo 9, verso 24, Marcos 9, 24, la palabra de nuestro Señor, en el nombre de Jesús, Marcos 9, 24, Nuevo Testamento, y vamos allí, Vamos a ver algo importante en el día de hoy, muy, muy importante, porque seguimos hablando de los altares, ¿sí? Y hemos hablado mucho de los altares durante la semana anterior, y durante el día lunes y miércoles hemos hablado en la radio, obviamente, de las imágenes, de todo lo que representa en el nombre de Jesús, adorar imágenes, amén, y ahí estamos complicados, por eso la importancia. Te bendigo, amado Javier Rojas, Omar, te bendigo. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendecimos tu casa, en el nombre de Jesús, bendecimos Chile, están conectados en el nombre de Jesús, bendecimos también en Bogotá, Colombia, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Así que damos gracias al Señor. Así que ahí donde estamos, vamos a leer nuevamente la palabra, ¿sí? Bendecimos el nombre del Señor. Verso 24, 9, 24. Olga Liceo, te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. Ahí está David, gracias David por estar ahí conectado con los textos, mi hijo. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 24, lo leemos y ahí dice, ayúdame a llegar ahí, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esto lo hemos hablado mucho, es muy importante detenernos acá, ¿por qué? Porque nosotros normalmente, es más, yo he predicado, hasta no hace mucho, que incredulidad es tener poca fe. Incredulidad no es tener poca fe, incredulidad no es poca fe, porque la palabra incredulidad nos lleva a la palabra apistis, apistis en el griego que significa alguien que no tiene fe. Entonces incredulidad no es tener poca fe, sino que incredulidad es no tener fe directamente. Yo he predicado que era, inclusive, que era tener poca fe o tener una cierta carencia de fe. Entonces, nosotros nos encontramos en este tiempo hablando de los altares, entendiendo que hay un altar encendido en la familia, en el hogar, en el matrimonio, para con los hijos. Así debería ser, y yo sé que así es en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Pero el tema es que no creía, acá vemos que acá hay un problema, no creía lo que pasaba con su hijo. Entonces, porque acá le dice, en el verso anterior, Jesús le habla y le dice, si puedes creer, famosa frase, famosa promesa, realidad divina, poderosa en el nombre de Jesús, si puedes creer al que cree, todo, dice ahí, le es posible. Porque vemos qué pasó en el verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto? Verso 21, y el 22 inclusive, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre que le dijo, desde niño. Verso 22 dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí sí unimos el verso 23 y el verso 24 donde comenzamos. Le dice, le contesta al Señor y dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda, no dice ayuda mi poca fe, ayuda mi incredulidad. O sea, el prefijo in está diciendo yo no creo, yo no creo. Repito, yo no creo. No creo que pueda tener un altar sano, no creo que pueda tener un altar de milagro, no creo que pueda haber la mano de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está el tema? Sobre Marcos 9, 24, nos metemos de lleno, de que hay una realidad, los ángeles se mueven en el altar de adoración, hemos hablado. Entonces, ¿dónde nos paramos? Si hay un altar de adoración, no va a haber incredulidad. Si hay un altar de exaltación, no va a haber incredulidad. Porque yo acá me voy a meter con los padres, algunos capaz que se me enojen, no importa, es edificación, es maná, no es piedra, así que tengan presente todo lo que vamos a hablar. Y si alguien no entiende, si alguien se está conectando ahora, no entienda que siempre el pastor tiene algo para decirme. No, estamos corrigiendo, porque lo que le digo a ustedes me lo digo a mí mismo.
En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el tema donde está, la palabra pistis, ¿qué define? La palabra pistis es tener fe. Apistis, la letra A determina no tiene fe. Entonces, maldición. Entonces, ¿dónde está el tema? Carencia de fe, no tiene fe. Entonces, ¿por qué ayuda a mi incredulidad? ¿Por qué la frase en el verso 24, en el final dice, ayuda a mi incredulidad? ¿Por qué? Porque no creía, el padre no creía en la liberación de su hijo, no creía. Ya había orado Pedro, había orado Juan, había orado Jacobo, y nada, no pudieron hacer nada con el muchacho. No pudieron hacer nada con el muchacho. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Tenés que reparar tu altar. Para que sea libre tu hijo, vos tenés que reparar tu altar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no creía? ¿Por qué no creía el padre? ¿Por qué le dice, ayuda a mi incredulidad? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recién te lo dije. ¿Por qué? Porque no tenía fe en su altar. Entonces, el altar tiene que estar edificado para los hijos. El altar como padre, nosotros que edificamos, acá yo empiezo. El altar que nosotros edificamos no es solamente un altar matrimonial familiar. El altar le queda a los hijos. Hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac, hemos visto a Jacob. Cada uno dejó un altar. Porque hay un problema. El padre, ¿qué le dice? ¿Qué le pide el muchacho? Verso 23 le dice, Jesús le dice, vos tenés el altar roto, querido. Y ahí le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Qué le está diciendo? Al que cree, el que cree que meta fe en el altar. Mete alabanza, mete adoración. Entonces, nosotros tenemos que poner un freno hoy y decir, Señor, yo tengo que reparar el altar. Tengo que reparar el altar. Va a haber, a los hijos no se les reprocha, a los hijos se les ordena y se los encamina. ¿Por qué? Porque hay un altar ordenado, se le puede ordenar. Si hay un altar encaminado, se le puede encaminar. Ahí está el tema. Entonces, nosotros ¿qué hacemos con nuestros hijos? Entonces, parecería que, cuando miramos del costado del altar, y el altar está complicado, está muy complicado. Entonces, el padre acá, ¿qué dice? Le vamos a echar toda la culpa al padre de este hombre, y nos encontramos que dice, no creía con qué, ayuda, porque la palabra ayuda a mi incredulidad determina muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, ¿el problema dónde está? Para entender mucho más. El problema es que los padres, acá, yo quiero que ustedes, si lo pueden anotar, anótenlo, por favor. Los padres no hacen altares para los hijos. Los padres hacen altares idolátricos por el ego. Mirá el altar que hice, mirá el altar que hice. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el altar idolátrico, ¿qué define? El altar idolátrico es siempre para echarle en cara al otro. Es un altar satánico, babilónico. Entonces, obviamente de confusión. ¿Por qué te lo digo? Porque el padre del hijo, el padre del muchacho que le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le dijo? El verso 23. El verso 23, otra vez Jesús, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, el tema ¿dónde está? Entonces, ahí entramos al verso 24 y yo quiero que mires conmigo la primera palabra, luego de la vocal, dice, Fíjese, inmediatamente, el padre del muchacho, ¿qué dice? Inmediatamente, ¿qué dijo? Clamó y dijo, ayuda a mi incredulidad. Inmediatamente se dio cuenta, se le abrió el entendimiento, se le abrió el cielo. ¿Qué estoy haciendo? Este pibe, mi hijo, está complicado porque yo estoy complicado. Si yo estoy complicado, él va a estar complicado. Si yo tengo el altar estropeado, por decir una manera, le estoy trasladando el mismo ejemplo en el nombre de Jesús. Entonces, hay un problema. Entonces, Jesús le dice, si puedes creer. En el verso 23, retrocedemos al verso 23. ¿Y qué le dice? Fíjense, si puedes creer. Si puedes creer. Podés creer que podés tener, amén, mi hija Oriana, te bendigo, hija. Podés creer que podés tener un altar bendecido, un altar sano, saneado para estar sano. Saneado significa limpiándose, ordenándose en el nombre de Jesús. Por eso lo decimos abiertamente. Entonces, ¿por qué? Porque en el verso 21, estamos yendo y viniendo de un lado para el otro. Le pregunta,
Fíjense, Jesús, verso 21, le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él que le dijo, desde niño. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema acá? ¿Dónde ve el tema? Que desde niño el altar del Padre está destruido. Que desde niño, el niño, luego joven, preadolescente, joven, en el nombre de Jesús, que estaba ¿qué? Estaba lamentablemente, ¿qué cosa? Le pegaba de lleno el desorden del altar del Padre. ¿El altar de qué? Un altar de fe. Tiene que haber un altar de fe, porque no, el Padre no tenía un altar de fe, le pegaba de lleno. Ayúdame, incredulidad no es una exclamación. Ayúdame, incredulidad, nos tenemos que remitir al verso 24, al principio, e inmediatamente se le abre. Inmediatamente se le abre la visión de fe. Se le abre, que se comienza a ver, Dios tiene algo. Entonces, ¿qué está diciendo? Ayuda mi incredulidad, ¿qué está diciendo? No tengo fe, soy una persona sin fe. Wow. Soy una persona sin fe. ¿Dónde está el tema hoy? Es que nosotros tenemos que trasladar nuestra fe en el altar para que ellos vayan al altar. Esto sería así, se lo voy a explicar despacio. Nuestra fe tiene que ser depositada en el altar. Entonces, ¿qué hace el altar? Cristo, ¿qué hace? Los hijos, ¿qué hacen? Van al altar y toman la fe. Porque la fe viene, la Biblia que dice, viene por, o se incrementa por él. Oír y el oír y el oír y el oír y el oír, ¿qué es? La palabra de Dios. El Padre, número 1, ¿qué dice? Ayuda mi incredulidad. ¿Qué está diciendo? Número 1, sin fe. Número 2, ¿ayuda qué? Número 2, ayuda mi corazón sin fe. Porque no es solamente una cuestión mental, el problema está en el corazón. Entonces, un corazón sin fe. Porque un corazón sin fe no tiene imaginación de reino, no tiene una imaginación de altar, no desarrolla los deseos, las promesas, no las desarrolla. Entonces, para meternos de lleno, número 3, ayuda a mí ¿qué? Mi incredulidad, ¿por qué? Porque tenía carencia de fe, ¿para qué? Porque él tenía problemas que él no creía, porque si de niño sufría, escuchen, si de niño sufría, él no creía que Dios podía hacer algo. Entonces, para ir más profundamente, ¿dónde está la clave? Por allá, más adelante, le dice, esto se acomoda con oración y ayuno, o ayuno y oración. Entonces, es imposible que haya oración y ayuno si no hay altar de fe. Porque si no hay altar de fe, va a ser un recitado. La oración va a ser un recitado, porque repite, es una repetición. Por eso la palabra rezar significa repetir. Rezo, como dicen otras personas, dicen hay que rezar, entonces significa repetir. Es interesante. Entonces, ¿dónde está el tema? Carencia de fe, ¿para qué? ¿Cuál era la carencia? Él no tenía fe para que su hijo sea libre. O sea, que él no creía que su hijo podía ser libre. No creía. Y en esta mañana yo te digo abiertamente, tus hijos, tus hijas, toda tu familia, tus nietos, tus nietas, van a ser libres de toda opresión que hemos recibido nosotros como padres y la hemos guardado en nuestro corazón. Porque el altar, ¿qué hace? El altar está no solamente para alabar y adorar y ser bendecido, sino que el altar, ¿qué hace? El altar es el lugar de formación, el altar es el lugar de corrección y el altar es el lugar de amor. Corrección, formación, amor. Repito, corrección, formación, amor. Ahora, es que claro, es que tal cual, como decía mamá. El tema ¿dónde está? Es que hay una realidad. Tenemos un problema. Yo te lo voy a decir de esta manera. El hijo estaba mal, sí, pero el padre estaba peor. ¿El hijo estaba mal? Sí, claro que sí. Pero el padre estaba peor que el hijo.
Porque si el hijo sufre, como dice acá que hemos leído, le pregunta Jesús al Padre, de hijo, y estamos hablando que ya es un joven, como dije antes, ¿cuántos años estuvo sufriendo ese chico, ese pibe? Entonces, tenemos que ser sabios. No podemos seguir haciéndonos los locos en privado y en público decir, no, no hagas esto y no hagas aquello. No, se traslada. ¿Saben por qué se traslada? Lo digo abiertamente. Se traslada, ¿saben por qué? Porque nosotros pensamos que todo se circunscribe o pasa por lo que decimos y solamente vemos o hacemos físicamente hablando. Yo le digo algo, porque el enemigo toma lo que hacemos mal nosotros y lo pone en contra de nosotros. ¿Y saben dónde lo pone? Porque el enemigo, yo lo voy a decir abiertamente, el enemigo, porque algunos van a decir, ¿cómo sí? El enemigo, nosotros le damos acceso a nuestro altar cuando nosotros no corregimos lo que tenemos que corregir. Le decimos, entra a nuestro altar y hace desastre. El tema, ¿dónde radica? Oración y ayuno, ¿qué se remite? Más adelante le dice, no lo voy a leer, pero le dice, tenés que hacer ayuno y oración. Entonces muchos dicen, no, hay que hacer ayuno y oración y solamente nos quedamos con eso. Ayuno, separar tiempo para el Señor y oración, orar. No, no son solamente dos cosas, porque ayuno y oración está hablando de ¿qué? De que tenemos que tener vida de altar, tenemos que tener vida de oración en secreto. Bueno, tenemos que en nuestra vida en adoración cada día, nosotros las pasamos todos los días, y esto yo me hago cargo, la pasamos todo el día chumbando. Salí acá, vení acá, trae, porque si el hijo estaba mal, es porque el padre estaba peor, lo dijimos. Entonces, ¿dónde está el tema? Si querés que tus hijos sean felices, no tengas un altar de infelicidad. ¿Por qué? Porque un altar sano, ¿qué va a trasladar? Hijos sanos. Altares sanos, hijos sanos. Altares sanos, hijos sanos. Altares restaurados, hijos restaurados. Amén. Altares restaurados, hijos bendecidos. Altares restaurados, hijos de pie. Amén. Entonces, viendo todo esto, si el hijo estaba mal, es porque el padre estaba peor. Entonces, ¿qué hablamos? Carencia. ¿Cuál era la carencia del padre? ¿Por qué la incredulidad? Incrédulo para que su hijo sea libre. Y su hijo fue libre. Porque el verso 26, hacemos base ahí. Amén. Altares sanos, hijos sanos. Bien, Mabel. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace la incredulidad? Vamos a entrar de lleno ahora, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué hace la incredulidad? Y lo digo abiertamente, la incredulidad, ¿qué hace? ¿Qué quita? Porque la incredulidad quita todo. Para los que anotan, la incredulidad quita todo arrepentimiento. O sea, lo que yo tengo que hacer para edificar un altar, porque un altar se edifica con arrepentimiento. Cristo es nuestro altar. Entonces, ¿cómo hago yo para sostener a Cristo en mi corazón? Arrepintiéndome cada día. Lo venimos hablando ya hace tiempo y lo vamos a seguir hablando porque ahí está la clave. Entonces, que si no hay arrepentimiento es porque hay incredulidad. De una manera, de la otra. Entonces, la incredulidad que hace, quita todo arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, número uno. Número dos, ¿qué hace la incredulidad? La incredulidad, ¿se lo digo? Sí, se los digo. Despacito. La incredulidad alimenta al ego. No. Sí. No. Sí. La incredulidad se nutre del ego. Se nutre, o sea, el ego come de la incredulidad y la incredulidad come del ego. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya hijos sanos? Tiene que haber altares sin incredulidad, altares sin ego. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿qué hace? Dijimos, número uno, quita todo arrepentimiento, o sea, no permite que exista el arrepentimiento. Número dos, ¿qué hace?
hay un altar sin arrepentimiento. ¿Qué tenía el padre? Un altar sin arrepentimiento. ¿Qué tenía el padre? Un altar lleno de ego. Imagínate el pibe, todo lo que veía todos los días. ¿Qué más tenía el padre? La incredulidad nunca, para los que anotan, la incredulidad nunca reconoce, ¿qué cosa? Nunca va a reconocer la gracia de Dios. La incredulidad no reconoce abiertamente, amén, no reconoce, la incredulidad no reconoce, ¿qué cosa? La gracia de Dios. No la reconoce, no la reconoce. Por eso hay altares sin gracia. Sin gracia, ¿qué significa? Entro rápido porque eso va para otro lado, pero es importante destacarlo. Un altar sin gracia es un altar que cierra la mano. Un altar que cierra la mano. Porque un altar sin gracia es un altar que entra en miseria. No me voy a meter ahí, pero tengo que pasar por ahí. Entonces, ¿qué hace? Entra en miseria, cierra la mano. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, ¿qué hace la incredulidad? Quita todo arrepentimiento, se nutre del ego, no reconoce la gracia, que quedamos ahí. ¿Qué hace? Entonces, hay un altar destruido que no reconoce la gracia, que hace, cierra la mano. Es un altar miserable. Se guarda lo santo en vez de darlo como corresponde, en el nombre de Jesús. Bueno, y celebro, siempre digo, bendecimos a todos los hijos ministeriales que ofrendan, que dan lo santo, que devuelven lo santo al Señor en el nombre de Jesús. La verdad que corresponde que los bendigo. Yo sé que los bendicen en el nombre de Jesús cuando reciben en el nombre de Jesús en sus manos. Pero el tema, ¿dónde está? Los bendigo sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios trae multiplicación en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, gracias al Señor, ¿qué es lo que sucede? Sí, lo voy a decir. La incredulidad, lo digo despacio, ¿eh? ¿Qué hace la incredulidad? La incredulidad, ¿qué hace? Te conduce al infierno. La incredulidad te conduce al infierno. El infierno, si hay alguno en el infierno, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hay incredulidad. Entonces, ¿qué hace el Padre? Acá hay un grito. Verso 26. Perdón, verso 24. Verso 24. E inmediatamente, verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué hizo el padre? Clamó. ¿Qué hizo el padre? Clamó. ¿Por qué clamó? ¿A qué se refiere clamó? ¿Por qué clamó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una realidad. El padre, ¿qué reconoce? ¿Qué hizo? Reconocimiento que dijo, basta, me cansé de tener un altar contaminado. Estoy harto de tener un altar destruido por la incredulidad. Porque estoy viendo cómo no me destruyo solamente yo, sino estoy viendo cómo se destruye mi hijo. Estoy viendo cómo mi descendencia se destruye. En vez de caminar en bendición, camina en maldición. Por eso el infierno se llena de gente, por la incredulidad. Muchos decimos, no, es incrédulo. Decimos, no, todavía, no, tiene un cierto grado de incredulidad, está viendo la iglesia, Dios está impactando. Escuchen, estamos de frente a la gran arrepentimiento para que exista el gran avivamiento. Estamos frente a eso. ¿Por qué? Porque los argumentos, ¿qué hizo Dios? Se los cuento rápidamente. ¿Dios qué hizo? Corrió la estaca un poquito. Lo venimos hablando hace rato ya. Corrió la estaca un poquito. Por eso, ¿para qué? Para que los que todavía no lo conocen lo alcancen, sean alcanzados. Ahora, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué gritó el padre? Clamó, verso 24, clamó, ¿qué dijo? ¡Ayuda! Fue una exclamación, fue un grito. Ayuda mi incredulidad, fue un grito. Ayuda mi incredulidad, fue un grito. No. Muchos quieren todo sin nada. No, bueno, no.
no existe, no existe. ¿Por qué? Porque si no edificas tu altar, estás en problemas. Si yo no edifico mi altar, está en problemas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el padre? Gritó. ¿Qué pidió? ¿Qué fue lo que gritó? Ayuda a mi incredulidad. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo, mamá? La medida de fe. Yo quiero mi medida de fe. Necesito mi medida de fe, como un grano de mostaza. Necesito mi medida de fe. Ayuda a mi incredulidad. Dame mi medida de fe. Necesito mi medida de fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios para todos los hijos que están conectados y que están recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Entonces, ayuda. Medida inicial, ayuda. Necesito tu ayuda, que se desarrolle la medida inicial. Entonces, ¿qué pasa? Al comenzar a desarrollarse la medida inicial, el hijo comienza a ser libre. Inmediatamente comienza a ser libre. Gloria a Dios. Un altar incrédulo, para los que anotan, un altar incrédulo es un altar babilónico. Hay un tema. Entonces, ¿con qué nos encontramos? El Padre reconoce, el verso 24, ayuda, ayúdame. Mateo 1, rápido, Mateo 1. Mateo capítulo 1, verso 19. Mateo 1, 19, rápido. Ahí dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiso hacer? Dejarla secretamente. ¿Qué pasa? El verso 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso ¿qué? Dejarla secretamente. ¿Cuál era el problemita de José? Hablando de incredulidad. Era incrédulo. Porque no creía que lo que tenía María en el vientre era del Espíritu Santo, era de Dios. Entonces, ¿quién le ministraba? ¿Quién le ministraba a José? La incredulidad. La incredulidad. ¿Quién le ministraba a José? La incredulidad. Era justo para el ojo humano, pero injusto para su matrimonio. ¿Por qué? Lo leemos despacito. Dice, como era justo, sí, para el ojo humano, y no quería ¿qué? Infamarla. ¿Qué va a hablar en contra de Dios? ¿Qué va a hablar en contra del Espíritu Santo, que fue que engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Perdón? Entonces, ¿qué? Sí, un temita, tal cual. ¿Con qué nos encontramos? Dice, ¿y cuál fue lo que le ministró? ¿Qué fue lo que le ministró la incredulidad? Agarrá tus cositas y cuando están todos durmiendo, pastora, apóstol Mónica, te vas despacito. ¿Le dejás una notita? ¿Le dejás una notita? Agarrá virome. Me voy, tené paz, no te va a faltar nada. Te voy a girar lo que necesites. Contá conmigo para lo que sea. Vos sabés que yo siempre soy un hombre justo, soy un hombre recto, soy un hijo de Dios. Y se lo dejás pegado, la incredulidad decía, y se lo dejás pegado en la ladera. Entonces, ¿qué le ministró su incredulidad? A José su incredulidad, ¿qué le ministró? Que deje a María en secreto. Entonces, la incredulidad, ¿dónde estaba insertada? Estaba insertada en su matrimonio. La incredulidad se había insertado en su matrimonio. ¿Y qué dijo? Y no quería infamarla, ¿y qué hizo? Quiso dejarla secretamente. El verso 20 que le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció como en el altar incrédulo, en sueños, dice,
en el altar incrédulo. ¿Y qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Te bendigo, Doris, pastora Doris de Bogotá, Colombia. ¿De quién es entonces? Del Señor. Es del Señor. Y agrega y dice, y dará a luz un hijo, y llamarás, verso 21, su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, puedo seguir por ahí, pero no voy a. Entonces, ¿cuál era el tema? Tenía un altar incrédulo. Vemos al padre del hijo, incrédulo. Vemos a José, incrédulo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si le ministró en secreto, ¿cómo le ministró Dios también? En secreto. ¿La incredulidad le ministró en secreto? Sí. ¿Qué hizo Dios a través del ángel? ¿Le ministró también en qué? En secreto. ¿Por qué? Porque lo que vos pensás que es secreto, para el Padre es público. Lo que yo pienso que nadie lo sabe y nadie lo ve, y que yo creo que puedo seguir haciendo lo que a mí mismo, etcétera, etcétera. El Padre lo sabe, el cielo lo sabe. Lo que pienso que acá es secreto, allá es público. Repito, mi altar acá, que yo tapo, que viene algo y enseguida lo tapo, enseguida tapo. El altar, no tapá, que sea una lona bien larga para tapar el altar. Que sea algo que no se vean los detalles. Que no se vean los detalles. Te bendigo, Silvia. Que no se vean los detalles. Te bendigo, Silvia, Oscarcito, los bendigo, hija. Entonces, que no se vean los altares. Los altares destruidos. Los altares con incredulidad. Que no se, le ponemos, lo tapizamos con una fachada de fe. Entonces, altares sanos, hijos sanos. Si hay padres que la dibujan, los hijos la van a dibujar. Si hay padres que mienten, los hijos van a ser mentirosos. No, pastor, sí, mi vida. Si hay padres que roban, los hijos van a robar. Por eso yo doy gracias a Dios que no hay solamente padres, que hay padres y madres, madres y padres. En el nombre de Jesús. Porque José se estaba yendo, pero María dijo, no, yo banco la parada. Dios me ha bendecido. En el nombre de Jesús. Dios bendijo el vientre. Vientre fructífero. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenía María en su vientre? El altar que iba a sanar todas las cosas. El gran altar. El altar en la tierra y el altar en el cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. El altar edificado en la tierra, altar edificado en el cielo. O sea, Jesús es el único altar que lo que edifico acá es edificado allá. Si yo edifico acá es porque está edificado allá. Todo lo que yo edifico acá es porque está edificado allá primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la incredulidad de la casa. ¿Qué hay que hacer, mis amores? Se me fue el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Sacar el altar, sacar la incredulidad, de la casa. O sea, en otras palabras, quise decir, sanar el altar familiar. Sanar el altar familiar. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué hay que hacer entonces, mis amores? Sanar el altar familiar. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que yo mantengo en secreto acá, allá es público. Y vienen los ángeles, guerreros, cuidadores, guardadores, y te dicen, ¿qué estás haciendo, Carlos? ¿Cómo te querés ir? ¿Cómo te querés ir? ¿A dónde te querés ir? El padre del hijo, incrédulo. José, incrédulo. En el nombre de Jesús. Y me queda uno más.
Lucas capítulo 1, verso 19. Verso 19 y verso 20. Verso 20, verso 19, verso 20. Verso 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, a Zacarías, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El verso 20 lo dice. ¿Y ahora qué le dice? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto que no creíste, incredulidad, no creíste mis palabras, las cuales sé que se cumplirán a su tiempo o en su tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hablar, esto lo hemos hablado en su momento, Zacarías era un sacerdote, no era alguien que no sabía quién era Dios o no conocía la palabra. Sacerdote de Abías, o sea, el mayor sacerdocio que había era el nivel de Abías en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la situación? Para ir dándole forma. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? ¿O en qué se iba a convertir Zacarías? En el padre de Juan. En el padre de Juan, exacto. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Incrédulo. ¿Cuál es el problema de Zacarías? Y lo seguimos después. ¿Cuál era el problema de Zacarías? Repito, ¿cuál era el problema de Zacarías? El padre de Juan. El problema de Zacarías era que incredulidad, ¿cómo lo digo? Para los que anotan, anótenlo, por favor. ¿Dónde estaba la incredulidad? En Zacarías, sacerdote del nivel de Abías, máximo sacerdote, el séptimo sacerdocio, el nivel de Abías. Lo voy a decir despacito. La incredulidad en Zacarías era incrédulo ¿en qué? En lo que se le pidió. Porque él creyó que ya estaba viejo. No lo leí, verso anterior. Lo vamos a seguir leyendo después. Él pensó que al estar viejo ya definía todo. Y Juan tenía que nacer. Juan tenía que nacer. Entonces, ¿con qué nos encontramos? El padre del hijo, incrédulo. ¿Con qué nos encontramos? José, al no creer que lo que tenía en el vientre había venido de Dios, incrédulo. Quiso dejarla secretamente. Ahí dice el texto, recto para los ojos de los demás, justo para los ojos de los demás, injusto delante de Dios. Un altar, ¿qué cosa? Lleno de incredulidad. Un altar que quería afectar ¿a quién? A su hijo. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba a su padre natural, José. Jesús necesitaba a su padre natural, 30 años, para luego en 3 años desarrollar el gran, tremendo, inigualable ministerio que hubo y que habrá en el nombre de Jesús. El ministerio que es tener a Cristo en tu corazón, un altar encendido. Por eso dije hace un rato, altares sanos, hijos sanos. Los altares de los padres sanos, los hijos van a tener altares sanos. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Gloria a Dios. Entonces, ¿con qué te encontrás? Zacarías no creía. Entonces, ¿qué le dijeron? Te vas a callar la boca. Porque lo peor que tiene un incrédulo, incrédulo no es alguien que tiene poca fe. Incrédulo es alguien que no tiene fe, carece de fe. Entonces, ¿qué es lo peor que tiene un incrédulo? Esto. Porque los incrédulos son grandes predicadores. Porque un altar dañado predica bien, Mire, predica bien, tiene palabras que capta. La incredulidad lo convirtió en un sordo mudo a Zacarías. Vas a quedar sordo y vas a quedar mudo. Sí, sordo mudo. No, sordo mudo. Entonces, ¿qué hacía Zacarías?
En el pueblo de Dios no hay más sordomudos, porque no necesitan que una orden superior, en este caso nuestro Padre eterno, mande un ángel y te meta una sordera, te enmudezca. Por eso uno tiene que hacer silencio cuando está la palabra profética, la palabra que restaura, esta palabra que restaura. Esta palabra nos está restaurando a todos, a ustedes, a mí, a todos. Nadie queda fuera de esto, ¿eh? El que dice, no, yo la manejo, yo soy justo. Sí, como José, tipo José. Justo delante de los demás, justo para los ojos de los demás, injusto para Dios. Porque la quería dejar secretamente. Para cerrar, así como a la mesa del Señor. Yo tengo que decirle abiertamente. Hay algo que va a pasar en tu vida, en tu familia, en tu casa. ¿Por qué? Porque vimos el otro día en Génesis 13, quise decir, verso 12, y vemos a Lot, que puso tiendas hasta Sodoma. ¿Y qué pasó con Lot? Lot fue un hombre sin altar. Viendo a un hombre con altar, como su tío, él no hizo lo mismo. Y fue un hombre sin altar. Entonces, ¿qué dijimos? Un hombre sin altar, ¿qué es? Fue rico, sí, porque fue rico, pero sin altar. Entonces, alguien rico en lo humano, pero sin altar en Dios, pierde todo. Y dijimos también que sus hijos hasta se sodomizaron. Su esposa se convirtió en sal. En el nombre de Jesús, amén. Cuidemos los altares. Los altares de los padres sanos, los altares de los hijos sanos. Altares sanos, hijos sanos. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias.